Nuevamente estamos en contacto y quiero agradecer fundamentalmente a la doctora Evimar Arizmendi, que está desde España, donde creo que son las 3:00 de la mañana. Gracias, doctora, por estar con nosotros en este momento y fundamentalmente también a los cientos que siguen acompañándonos en nuestro tercer Congreso Internacional de Asma. Ahora vamos a escuchar la presentación de la doctora Evimar sobre asma grave, transiciones, momento adecuado y optimización del tratamiento. Hola a todos, soy la doctora Evimar Arizmendi, soy neumóloga y coordino la unidad de asma de nuestro servicio en el Hospital Clínic de Barcelona. Hoy os voy a hablar sobre el asma grave, las transiciones, el momento adecuado y la optimización del tratamiento. Este es el índice que seguiré. Daré una breve introducción, después le hablaré sobre los candidatos a tratamiento biológico y cuál es probablemente la situación ideal o el momento oportuno, la transición, la optimización del tratamiento y finalmente daré unas conclusiones. Antes de comenzar, quiero hablar sobre la mortalidad en el asma. Yo creo que es muy importante que recordemos que a pesar de todo el gran arsenal terapéutico que tenemos en este momento para tratar el asma grave, los pacientes en España siguen falleciendo por el asma. De hecho, aquí vemos, estas son las estadísticas, este es el total, la línea que está en verde, y vemos cómo en estos 25 años o 23 años, desde el año 2000 hasta el año 23, estas son las estadísticas actuales porque siempre tenemos un retraso de un año o algo más, vemos que a pesar de los cambios y de la introducción de los tratamientos, la mortalidad no ha descendido de forma significativa o como realmente quisiéramos. Se siguen muriendo entre 800 y 1000 personas al año en España, a pesar de todos los tratamientos y del acceso a tratamientos que hay aquí. Así que quiero destacar esto porque creo que es importante que sigan estas iniciativas y que sigamos formándonos en asma grave y que sigamos hablando de asma grave. El asma grave, quiero recordar que existen diferencias entre el asma grave y el asma grave no controlada, ¿no? En definición, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de asma grave, hablamos de aquel paciente que tiene una combinación de triple terapia, que tiene una combinación de glucocorticoides, LABA y LAMA a dosis elevada, esto es lo que plantea la guía GEMA, o bien un paciente que ha necesitado tomar glucocorticoides orales durante al menos 6 meses en el último año. Y esta falta de control ya sabemos que hay maneras objetivas de medirlas a través de cuestionarios de síntomas, a través de las exacerbaciones, dependiendo de la cantidad de exacerbaciones que haya tenido el paciente o de la gravedad de las mismas, y por supuesto con la función pulmonar que puede estar deteriorada en estos pacientes. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega a la consulta de asma grave un paciente referido? Pues nosotros lo primero que hacemos en este paciente es confirmar el diagnóstico de asma. Y esto puede parecer muy evidente, pero realmente forma parte muy importante y tal vez es una de las partes más complejas de la consulta de asma. Realmente confirmar que ese paciente que nos han referido tiene asma grave, ya que los síntomas, como bien sabemos, los síntomas del asma son síntomas que pueden compartir muchas otras enfermedades que pueden simular o estar solapadas con el asma. Después de realmente confirmar el diagnóstico, saber que tiene una historia compatible y que demostremos realmente que hay una obstrucción o una hiperrespuesta bronquial, necesitamos efectuar este diagnóstico diferencial y descartar que el paciente no tenga una enfermedad simuladora de asma, es decir, que realmente estemos frente a un paciente que tenga asma grave para poder seguir el algoritmo de acción. ¿Qué hacemos después que hemos hecho el paso 1 y hemos confirmado que nuestro paciente tiene asma? Pues debemos optimizar el tratamiento, por supuesto, y esto es lo básico, debemos optimizar y debemos subir el escalón o bajarlo, obviamente dependiendo de dónde nos encontremos. Y dentro de esa optimización de tratamiento,
una de las partes fundamentales es comprobar la adhesión terapéutica y, por supuesto, la técnica inhalatoria adecuada. Siempre le comento a mis pacientes que realmente los neumólogos tenemos la fortuna de tener tratamientos prácticamente tópicos, por decirlo de alguna manera, en el pulmón, de tener tratamientos inhalados, pero lamentablemente esto tiene una doble cara y si el paciente no usa la medicación de forma adecuada, pues no termina funcionando. Y después que hemos comprobado la adhesión terapéutica, aquí tenemos que identificar y tratar todos los factores de riesgo asociados y por supuesto, las comorbilidades. Y cuando hablamos de comorbilidades, hablamos principalmente de todas las comorbilidades respiratorias o de la vía aérea unificada, pero también hablamos del resto de comorbilidades como la apnea del sueño, la obesidad, el reflujo, etc. Y finalmente, después de haber seguido todo este algoritmo de acción, podemos identificar los fenotipos del paciente con asma grave para en ese momento decidir un tratamiento dirigido. Este es el último documento de consenso, la actualización que hemos publicado recientemente, hace apenas un mes, del consenso de asma grave de la Sociedad Española de Neumología, que está publicado en la Open Respiratory Archive. Y aquí se planteamos en el consenso que los pacientes con asma grave obviamente pueden estar controlados o no. Y si nos vamos al lado derecho de la figura y el paciente no está controlado, debemos aumentar la frecuencia o la dosis de tratamiento, por supuesto. Si es un paciente que no requiere tratamiento biológico en el seguimiento de 3 meses o si por el contrario es un paciente que requiere un tratamiento biológico dependiendo obviamente del objetivo terapéutico que nos planteamos del fármaco, ¿no? Y yo creo que eso siempre es importante a la hora de decidir. ¿Cuáles son los puntos claves para decidir estos tratamientos o para que nuestro paciente sea candidato al tratamiento? Por supuesto, pueden haber dificultades diagnósticas en el momento de que este paciente nos llegue a la consulta de asma grave, la presencia de comorbilidades, la posibilidad, por supuesto, de ofrecer otro tipo de tratamientos a nuestros pacientes y, obviamente, el mal control de los síntomas. También es importante destacar la presencia de algunas condiciones especiales de las que posteriormente hablaré. En cuanto a las dificultades diagnósticas, sabemos que estos pacientes con asma grave pues tienen un largo diagnóstico diferencial, es decir, los pacientes pueden tener enfermedad orgánica de la vía superior, pueden tener obstrucción bronquial, pueden tener obstrucción laringe inducible, pueden tener EPOC también o enfisema, pueden tener bronquiolitis obliterante, disnea funcionales, es decir, es una larga lista. Pueden tener insuficiencia cardíaca, bronquiectasias, HEPA, eosinofilias pulmonares, así que esto es realmente muy importante tener muy bien evaluado a nuestro paciente antes de decidir qué debemos hacer con él y qué tratamiento debemos administrar. En cuanto a la presencia de comorbilidades, como comentaba anteriormente, los pacientes con asma tienen prácticamente la mitad, aunque las estadísticas dicen que entre 30 y 45% pueden tener rinosinusitis crónica con poliposis nasal, 80% pueden tener rinitis alérgica, 13% pueden tener EPOC, es decir, son pacientes que pueden tener una carga importante de comorbilidades y esta carga importante de comorbilidades va a determinar finalmente cuál es el tipo de tratamiento que nosotros debemos darle a nuestros pacientes. Aquí tenemos, además de la rinitis alérgica y de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, también tenemos, por ejemplo, las alergias alimentarias o la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En un 10% aproximadamente también puede haber dermatitis atópica concomitante y todo esto, como he comentado en la diapositiva anterior, va a determinar de una forma u otra el tratamiento que vamos a elegir para nuestros pacientes. Y cuando hablamos de pacientes candidatos para el tratamiento, para tratamientos biológicos, pues lo primero que nos viene a la cabeza es el mal control de los síntomas, por supuesto. Paciente que tiene síntomas diarios o frecuentes, pero también tenemos el paciente que a pesar de que puede no tener síntomas importantes o marcados en el día a día, tiene exacerbaciones y que además estas exacerbaciones pueden llegar a ser exacerbaciones graves.
el paciente que toma corticoides sistémicos, independientemente de que los síntomas estén controlados o no, que generalmente por supuesto no lo están, pero independientemente de que los síntomas estén controlados o no, que el paciente tenga agudizaciones claras o no, si es un paciente que requiere tomar corticoides sistémicos para mantener un control, por supuesto es un paciente que también es candidato inmediato a tratamiento biológico. Y finalmente un paciente que tiene una función pulmonar alterada, a pesar de que este es un criterio que en algunos centros desde el punto de vista económico o de permisología es más complicado, pues también es un criterio para la prescripción de tratamiento biológico. Y aquí quiero recordar que es muy importante que los síntomas los midamos siempre con alguna herramienta que nos permita objetivar de alguna forma algo que sabemos que es tan subjetivo como la sintomatología del paciente. Y aquí tenemos los dos caballitos de batalla, que son el cuestionario ACT y el cuestionario ACQ, con el que sin duda debemos medir la sintomatología. También podemos medir la calidad de vida con el AQLQ o el Mini AQLQ, pero el día a día en nuestras consultas pues podemos o debemos utilizar el ACT y o el ACQ. Si tenemos un ACT por debajo de 20 o un ACQ por encima de 1.5, pues realmente nuestro paciente no está controlado desde el punto de vista sintomático. Las exacerbaciones, pues las exacerbaciones tienen un gran espectro. Sabemos que hay pacientes que pueden tener exacerbaciones graves, que pueden tener 1 o más ingresos al año o incluso haber requerido intubación orotraqueal, pero también los pacientes que toman 2 o más tandas de corticoides al año también son pacientes de riesgo, y esto es muy importante porque se sabe que los pacientes que toman corticoides sistémicos, que acumulan, no solamente si toman una dosis diaria, sino que si estos pacientes acumulan una dosis anual de más de 0,5 gramos, es decir, de 500 miligramos, van a tener peor control del asma y van a tener mayor cantidad de efectos adversos. Y esto es algo que en los últimos años han salido muchas publicaciones que coinciden en que no solamente todos los riesgos cardiovasculares, la hipertensión, las cataratas, todas las afectaciones que puede tener desde el punto de vista psiquiátrico, sino también la sepsis, la trombosis venosa profunda en pacientes que, a pesar de que no son corticodependientes, por decirlo de alguna manera, que no toman corticoides de forma diaria, pues toman una cantidad importante en estas tandas o en estos ciclos intermitentes. En cuanto a la función pulmonar no solamente nos sirve para hablar del control actual. Obviamente un paciente que tiene una función pulmonar deprimida es un paciente que no está controlado, pero es que además un paciente que no tiene una buena función pulmonar tiene también un riesgo futuro porque puede perder de una forma exagerada o más importante esta función pulmonar a lo largo del tiempo. Y además de estos puntos claves, como comentaba, también están las condiciones especiales, ¿no? Y estas condiciones especiales, pacientes embarazadas, pacientes que tienen otras comorbilidades alérgicas, como puede ser, por ejemplo, la dermatitis atópica o la rinitis alérgica, los pacientes que están expuestos desde el punto de vista laboral, los pacientes que tienen intolerancia a los antiinflamatorios o enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, pacientes que tienen broncoespasmo inducido por el esfuerzo o pacientes que tienen además una gran carga de marcadores inflamatorios, bien sea por hipereosinofilia o hiper-IgE, son pacientes importantes y pacientes que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir un biológico. Tenemos actualmente 6 fármacos biológicos en el mercado que bloquean las siguientes vías inflamatorias. El primero es el omalizumab, que bloquea a la inmunoglobulina E. Posteriormente aparecieron mepolizumab y reslizumab, que bloquean a la interleuquina 5, y benralizumab, que bloquea al receptor alfa de la interleuquina 5. Luego el dupilumab, que bloquea al receptor alfa de la IL-4 y la IL-13. Y finalmente el último que ha salido al mercado y que se ha aprobado para el tratamiento del asma grave es el tezepelumab, que bloquea a la TSLP. Como podemos ver con cada uno de los colores de estas diferentes vías inflamatorias, podemos bloquear sin duda en esta figura muchas de las vías que interactúan y que generan la inflamación que presentan nuestros pacientes con asma grave.
La elección de tratamiento biológico, como bien sabéis, está basada en el fenotipo del paciente y este fenotipo, por supuesto, en la presencia de marcadores T2, tales como la eosinofilia en sangre o en esputo, la presencia de alergia o una fracción de exhalada de óxido nítrico que esté por encima de los valores de la normalidad. En estos pacientes T2 tenemos prácticamente todo el arsenal terapéutico, tenemos los 6 tratamientos biológicos estarían indicados, pero según la Guía Española para el Manejo del Asma, podemos clasificar estos pacientes dependiendo del contagio de eosinófilos que tengan y de la presencia o no de alergia, y en base a eso priorizar un biológico por encima de otro, dependiendo de, por supuesto, la presencia de, como he comentado, de eosinófilos en sangre, de feno y de alergia. En cambio, en los pacientes con asma no T2, el único tratamiento biológico indicado actualmente es el tezepelumab. Además de señalar la importancia del fenotipo en esta diapositiva antes de elegir el tratamiento, también es muy importante, y quiero destacar, valorar la respuesta después de haber iniciado el tratamiento. Debemos valorar respuesta al cuarto mes y entre los 4 y 6 meses debemos hacer un análisis exhaustivo de la situación de nuestro paciente, no solamente por síntomas, sino también por contagio de eosinófilos, por espirometría. Debemos tener una fracción exhalada de óxido nítrico de control y, por supuesto, es ideal que midamos toda esta respuesta a través de una escala, bien sea exacto o bien sea FEOS. Si este paciente no está controlado, si nuestro paciente no está controlado después de haber empezado tratamiento biológico, debemos identificar la causa del fracaso, debemos reevaluar el fenotipo y, por supuesto, decidir si es necesario dar otro tratamiento biológico. ¿Cómo podemos dar otro tratamiento biológico? Pues aquí resalto estos 4 puntos que, según el documento de consenso de asma grave del 2025, podrían ayudarnos en la decisión. Debemos evaluar siempre la fracción exhalada de óxido nítrico y esto puede influir en nuestra elección del tratamiento, pero también debemos evaluar la comorbilidad nasosinusal. Siempre debemos saber si nuestro paciente tiene rinosinusitis crónica con poliposis nasal y obviamente si ésta está lo suficientemente controlada, ya que esto va a determinar siempre la elección de nuestro tratamiento biológico o el cambio del mismo. Si el paciente ha fallado al primer tratamiento biológico, debemos obviamente plantearnos hacer un cambio. Si el paciente ha tenido un inmunoglobulina E, es decir, ha tenido omalizumab y lo pasamos a un anti-L5 antieosinofílico, pero a pesar de esto ha tenido una respuesta incompleta, definitivamente tenemos que plantear como primera opción dupilumab siempre y cuando haya una eosinofilia no tan elevada y la principal indicación es con eosinófilos por debajo de 1000, pero también tenemos como opción, por supuesto, tezepelumab. En los pacientes que son alérgicos y que tienen más de 300 eosinófilos, es decir, alérgicos eosinofílicos y fallan a omalizumab, podemos plantearnos anti-L5, dupilumab o tezepelumab. En los pacientes eosinofílicos que tienen un fracaso a IL-5 y dupilumab, pero que tienen una sensibilización específica, pues nos podemos plantear tezepelumab u omalizumab. En el fenotipo eosinofílico, por supuesto, la principal indicación sería anti-L5 antieosinofílicos, pero también podemos plantearnos dupilumab o tezepelumab. En los pacientes que tengan un asma grave eosinofílica con más de 1000 eosinófilos, tezepelumab, benralizumab o mepolizumab pueden ser las principales indicaciones. Cuando no tenemos marcadores T2, tezepelumab puede estar indicado, o en el asma grave no T2, ya que es el único biológico disponible, y ante fracaso de todos los tratamientos biológicos, una posibilidad es considerar la combinación de más de un anticuerpo monoclonal, es decir, combinar 2 anticuerpos. He traído este estudio de experiencia en vida real, publicado en Italia por la doctora Giulia Scioscia. Es un estudio en el que se intentó evaluar toda la evidencia en vida real que he publicado hasta ahora con SWITCH.
Aquí tenemos, esto sería el tamaño de la corte, bueno, el indicativo del tamaño de la corte son estos nodos, y según el color podemos ver el principal switch obviamente que se ha hecho, y el más frecuente es de omalizumab a mepolizumab, pero también se ha realizado el switch de omalizumab a benralizumab, también por supuesto de OMA a MEPO o a benra, posteriormente de OMA que fracase también a MEPO y benra, y finalmente a dupilumab, que haya fracasado a OMA, MEPO, benra y reslizumab y finalmente se cambie a dupilumab, posteriormente de MEPO a benra, o que haya fracasado a los 3 anti-L5 y antirreceptor y finalmente vaya a DUPI, y por supuesto que haya fracasado también a MEPO a Resli y se rescate con benralizumab. Para finalizar, quiero comentar también sobre la optimización del tratamiento. Realmente este estudio es un estudio publicado el año pasado, el estudio SHAMAL. Es un estudio en el que se intentó precisamente aleatorizar a los pacientes que estaban recibiendo benralizumab según la terapia inhalada. Es decir, se hicieron dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes que seguía su terapia inhalada habitual con dosis alta y otro grupo en el que se iba disminuyendo de forma progresiva la cantidad de corticoides inhalados y estaban básicamente tratados con formoterol y budesonida. En total fueron 208 pacientes evaluados, de los cuales el 92% pudo hacer alguna reducción de su terapia inhalada, el 15% mantuvieron una dosis media y el 17% mantuvieron una dosis baja. Y el 61% de estos pacientes solo recibía una dosis de rescate de antiinflamatorios. De los pacientes que no pudieron hacer ningún cambio o de que se aleatorizaron para no realizar ningún cambio, pues realmente el 96% mantuvo la misma dosis durante todo el estudio, pero un 2% de ellos hizo una disminución y un 3% tuvo que hacer un aumento durante el seguimiento del mismo. Aquí vemos cómo los pacientes que se aleatorizaron en el brazo de mantenimiento del tratamiento, estas eran las dosis de corticoides inhalados que recibieron, y fijaros en la línea roja cómo los pacientes que se aleatorizaron para la reducción de corticoides inhalados, esta fue la cantidad de corticoides inhalados que pudieron ir reduciendo durante las semanas de seguimiento durante el estudio. Y es muy importante decir que obviamente la mayoría de estos pacientes mantuvieron el control durante esta disminución progresiva de los corticoides sistémicos, manteniendo en un gran porcentaje de ellos únicamente terapia de rescate más benralizumab en dosis habitual para asma grave de cada 8 semanas. Así que para finalizar, yo creo que es importante recordar que el paciente candidato a tratamiento biológico es un paciente que puede tener mal control de síntomas, exacerbaciones de cualquier gravedad, corticoides, uso de corticoides sistémicos y o mala función pulmonar. Recordar que el mal control de los síntomas hay que objetivarlo, que a partir de un ingreso hospitalario al año o 2 o más tandas de corticoides es un momento para indicar tratamiento biológico, que no necesitamos muy altas dosis para realmente tener problemas con los corticoides sistémicos. A partir de 500 miligramos al año es un paciente que puede tener indicación de tratamiento biológico, y por supuesto un paciente que tenga una función pulmonar por debajo del 80% podríamos plantearnos el inicio de terapia biológica para optimizarlo. Los pacientes que tienen condiciones especiales deben ser evaluados de forma muy cercana para poder decidir si son candidatos o no a recibir algún otro tipo de tratamientos. Así que para concluir, sin duda el papel de los biológicos en el manejo actual del asma grave no controlada es crucial y determinante. El mal control de síntomas, las exacerbaciones, el uso de corticoides sistémicos y el deterioro de la función pulmonar son los pilares fundamentales. En el asma grave, la presencia de comorbilidades y las condiciones especiales son claves para decidir una transición o un switch.
y debemos plantearnos cambiar la vía de bloqueo del biomarcador ante el fracaso. Quiero finalizar recordando que los pacientes con asma grave todavía siguen falleciendo a pesar de todo el arsenal terapéutico que tenemos, por lo cual queda mucho por hacer, por investigar y por estudiar por nuestros pacientes con asma. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Muchas gracias a todos por escucharme y especialmente a los organizadores del evento y a la doctora Anne Stock por invitarme a dar esta charla. Estoy realmente muy contenta y agradecida de haber podido compartir este rato con vosotros. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo, Evimar, por estar con nosotros del otro lado del mundo a esta hora, a tu hora, y vamos a incorporar ahora para dar intervención al doctor Libardo Jiménez desde Colombia, junto a nuestra moderadora, la doctora Damiana Martínez. Damiana. Buenas noches, gracias por la invitación a la doctora Ana, gracias por la oportunidad y gracias, Evimar, por mantenerte despierta a pesar de la hora. Excelente presentación. Buenas noches, doctor Libardo. Tengo unas preguntas para hacerles. Buenas noches. ¿Cuándo consideran que podrían hacer un cambio entre mepolizumab y benralizumab? Sí, realmente uno de los parámetros que se ha planteado para el cambio de mepolizumab a benralizumab ha sido muy controvertido actualmente, porque anteriormente benralizumab sale después y obviamente se hizo, y por eso hay mucha evidencia en vida real de switch de mepolizumab a benralizumab, independientemente de que bloquean la misma vía, ¿no? Y se planteó básicamente en pacientes que tuviesen eosinofilia por encima de 400 eosinófilos y que no respondieran, que no hubiesen respondido a mepolizumab y que estos pacientes podían obviamente responder a benralizumab. Y realmente las experiencias de switch, tanto hacia benralizumab como mepolizumab, hay muchas experiencias que han sido positivas independientemente de que estamos bloqueando la misma vía. Esa es la verdad y eso es lo que está publicado porque hay varias publicaciones en este sentido. Cuando lo hacemos, yo creo que a día de hoy el panorama ha cambiado, ¿no? O sea, yo creo que a día de hoy probablemente plantearse un cambio entre la misma vía no es lo que primero deberíamos plantear. Yo creo que tal vez si la vía de IL-5, tanto con MEPO o con BENRA, no ha mejorado, pues probablemente primero me plantearía bloquear otra vía, ¿no? Y no seguir bloqueando la vía de la IL-5. Mepolizumab además tiene actualmente la indicación de poliposis nasal, tal vez podrían competir, por decirlo de alguna manera, también en la de GEPA, ¿no? Que ambos tienen la indicación, tanto MEPO como BENRA, pero sinceramente a la luz del conocimiento actual y teniendo el arsenal terapéutico que tenemos, el primer planteamiento sería cambiar de vía, ¿no? Sería si el paciente ha fallado a la vía de IL-5 o si el paciente ha fallado a la vía de IL-4, pues bueno, cambiar primero la vía, ¿no? Es lo que nosotros solemos hacer a día de hoy. Obviamente el cambio de MEPO a BENRA se hizo y por eso hay evidencias publicadas y hay algunos pacientes en los que obviamente ha ido bien, ¿no? Y sobre todo son estos, los pacientes que han tenido mayores niveles de eosinofilia. Doctor Libardo, ¿alguna experiencia? Sí, muy buenas noches. En principio agradecer y en especial a la doctora Ana por la invitación. Realmente felicitarlos por este evento tan interesante. Completamente de acuerdo con Evimar. Sin embargo, un poquito a la práctica, lo que hemos vivido, si bien no es lo más frecuente y sabemos que los biológicos en general son seguros, recuerdo dos casos en donde desafortunadamente tuvimos un paciente que hizo una reacción adversa al mepolizumab y desafortunadamente el paciente venía, digamos, con una relativa buena respuesta y en el momento consideramos que deberíamos cambiar a un biológico similar, tal vez en mecanismo de acción, pero probablemente en donde la reacción adversa se iba a controlar. Recuerdo que esa paciente hizo
que no es frecuente, pero hizo artralgias, mialgia, y en definitiva llegó un momento en que el paciente terminaba prácticamente incapacitado por dolores articulares. Insisto, esto no es frecuente, pero básicamente terminamos llevándolo a un biológico similar en mecanismo de acción y terminamos con Benra. O sea que pudiera ser en el escenario, ya tenemos más experiencia con biológicos, tal vez inicialmente las reacciones adversas no las veíamos con relativa frecuencia, pero se nos pueden presentar y lo podemos considerar. Pregunta para ambos, ¿no? Uno elige un biológico de acuerdo al objetivo de tratamiento y por ahí el objetivo de tratamiento principal es el control de los síntomas y que el paciente no tenga más exacerbaciones. Elige un biológico, tiene control de los síntomas, no tiene más exacerbaciones, pero sigue perdiendo el BEPS1. ¿Pensamos en cambiarlo corriendo el riesgo que ese paciente que ya está identificado y recuperado de sus síntomas en plena actividad, de pronto por preservar la caída supuesta del BEPS1, perdamos el efecto que veníamos teniendo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Si me permite, Evimar, es una pregunta muy interesante. Probablemente ese caso no sea lo que vemos con mayor frecuencia, porque lo que se ha visto es que la pérdida de la función pulmonar, y sobre todo cuando el BEF1 está por debajo del 60%, se relaciona con otros desenlaces, sin duda, exacerbaciones, y también se relaciona con incluso pérdida del control de los síntomas. Pero sí es cierto que hay algunos pacientes que pueden tener ese componente. Y de hecho, recuerdo mucho al doctor Pérez de Llano en su artículo que habla de la falla terapéutica primaria o secundaria en algunas observaciones que se han visto cuando realmente el impacto en la función pulmonar no se logra o se pierde. Ahí sí probablemente tal vez tendremos que empezar a probablemente switches de biológico, porque es uno de los desenlaces que probablemente sí puede impactar en otros. O sea que es considerable, aunque muchas veces esto tal vez no le importa mucho al paciente, porque al paciente lo que le importa mucho más es cómo se siente, su calidad de vida, que no tenga exacerbaciones, pero insisto, es un desenlace que a la larga puede impactar. Si no se exacerba hoy, se puede exacerbar mañana, porque hay una correlación directa con pérdida de la función pulmonar y, por ejemplo, exacerbaciones. O sea que yo creo que sí puede ser considerado una causa o un motivo para uno decir, ¿por qué no considerar el cambio de biológico? ¿Ficticio no sería posible pensar en adicionar otro anticuerpo monoclonal sin perder los efectos del primero? Sí, a ver, esa es una, es un planteamiento obviamente interesante, ¿no? El adicionar un tratamiento biológico. Yo creo que se hace poco en la vida real por tema de permisología y farmacoeconomía, ¿no? Adicionamos otro biológico cuando realmente el paciente tiene mal control o este punto de fracaso a múltiples tratamientos es cuando hemos podido asociarlo, ¿no? Lamentablemente, como mencioné en la charla, la función pulmonar como ente único de mal control siempre es controvertida para los entes que regulan los tratamientos. Para nosotros no, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Libardo ahora. Obviamente sabemos, ¿no? Nos hemos formado en neumología sabiendo la importancia que tiene la función pulmonar, pero esto el que regula y el que paga los tratamientos, ¿no? Y probablemente no lo entiendan de todo así, si ya hemos disminuido exacerbaciones, etcétera. Así que nosotros en realidad no añadimos otro tratamiento biológico por disminución del FB1 si todo lo demás se controla. Si consideramos que este deterioro es tan importante, pues cambiamos, hacemos un cambio a otro tratamiento para mejorar. Solo adicionamos cuando realmente la pérdida del control o el mal control viene dado por más variables, ¿no? No solamente por la función pulmonar. Bien, hacia el otro extremo, la otra pregunta sería si a diario están haciendo step down de biológicos y si creen que haría falta hacer una biopsia para realizar ese
camino de tratamiento. Nosotros, realmente nosotros siempre hacemos o intentamos hacerla prácticamente siempre en los fracasos, intentamos hacer una broncoscopia con biopsia. Nosotros no hacemos biopsias y broncoscopias para administrar el primer biológico en la mayoría de los casos, a menos de que tengamos dudas, a menos de que tengamos sospecha de alguna otra comorbilidad. Si realmente es un caso muy claro, es un paciente con asma grave que sabemos exactamente lo que tiene y nos parece que no hay ninguna otra patología ni simuladora ni asociada, realmente no solemos hacer en la práctica clínica habitual broncoscopias a todos los pacientes antes de los tratamientos biológicos. Sabemos perfectamente todos los trabajos que ha publicado el doctor Borja Cosío y su equipo en este sentido, pero en la práctica habitual lo hacemos para hacer el cambio, ¿no? O sea, para decidir cuando un paciente falla un tratamiento que teóricamente estamos bloqueando la línea correcta y que no tenía factores de riesgo para la falla, normalmente hacemos una broncoscopia y ahí sí intentamos hacer biopsia, ¿no? O sea, ante el fracaso. Eso sí, lo hacemos por práctica clínica habitual y la verdad es que hemos tenido sorpresas, ¿no? Hemos tenido pacientes que a pesar de que estén recibiendo un tratamiento antieosinofílico, pues siguen teniendo eosinófilos en las muestras bronquiales. O pacientes, hemos tenido algún caso, obviamente son casos menos frecuentes, pero hemos tenido algún caso en donde a lo mejor antes del tratamiento no habíamos hecho biopsia, obviamente, pero habíamos tenido unos marcadores en limítrofes y después de la biopsia hemos encontrado que hay marcadores importantes, ¿no? Esto sí, yo creo que probablemente desde el punto de vista de gestión de recursos, creo que sí, la broncoscopia está indicada en el caso del fracaso, ¿no? Creo que definitivamente la broncoscopia tiene una utilidad que estamos subutilizando. Creo que en parte tal vez un poco por el temor de algunos grupos de hacer tal vez el procedimiento. Ya está demostrado que es un procedimiento y como decía Evimar, el grupo español, este, ha demostrado que definitivamente es seguro, pero sí considero que es una herramienta muy útil, no solo el hecho de considerar, digamos, un cambio, sino que nos permite ver tal vez cómo está realmente la vía aérea que en ocasiones, y sobre todo en pacientes que ya no son naïf, sino bajo tratamiento, bajo corticoide o bajo biológico, probablemente lo que esté pasando a nivel periférico, que es la forma como lo medimos con eosinófilo, no digamos, subroga o realmente no expresa lo que está pasando en la vía aérea. Yo creo que hay que hacerla más. Usualmente no la hacemos de entrada en nuestra clínica, pero sí considero que es una herramienta incluso que a veces es más disponible que hasta el esputo inducido. Parece mentira, pero parece ser más sencillo hacer una broncoscopia en nuestro centro que hacer un esputo inducido, que si bien es menos invasivo, pero sabemos que la técnica no siempre está estandarizada, pero en definitiva considero que la broncoscopia debe ganar un papel más predominante en la forma de cómo actuamos y cómo abordamos a los pacientes. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Sí, Evimar. Sí, perdón, que quisiera agregar algo que probablemente también es importante y que va en línea con lo que dice Libardo. Hacemos la broncoscopia cuando no encontramos marcadores de inflamación de entrada, ¿no? O sea, en un paciente que no tenemos eosinofilia, no tiene alergia y no tiene, o sea, que no tiene ningún marcador T2, ese sí es un paciente que va a broncoscopia de entrada, pero en un paciente que encontramos marcadores T2 no solemos hacerlo en práctica clínica, pero estoy de acuerdo que es una herramienta que está allí y que debemos usar cuando la necesitemos, sin duda. Muchas gracias, excelente la ponencia y la discusión. Bueno, a descansar, Evimar, gracias nuevamente. Lo mismo, Libardo, por estar con nosotros. Aunque no lo creamos, ya llegamos a nuestro último módulo y lo pasamos bastante rápido y bastante bien. En este módulo vamos a tener la participación
del doctor Antonio Anzueto desde Estados Unidos, la doctora Anita Stock desde acá, al lado, y la intervención de los doctores Efraín Sánchez y el doctor Ramón Rojas en la discusión, moderado todo este último bloque por el doctor Manuel Ibarrola. Adelante. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por participar de este congreso y hoy vamos a tratar un tema que puede ser controversial, pero para eso tenemos una excelente mesa de panelistas que van a discutir este tema, que es hablar de lo nuevo que se viene, que es hablar de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Estos son mis conflictos de interés. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Fijémonos primero en la definición de asma y de EPOC. Y ambas, en la definición, ya nos hablan de que ambas son enfermedades heterogéneas, pero ambas están caracterizadas por una inflamación crónica de la vía aérea. Este es el concepto de inflamación. Ya sabemos que tenemos inflamaciones tipo 2, que son más frecuentes en el asma, pero no necesariamente, porque un asmático puede tener una inflamación no tipo 2, como tiene el EPOC, por ejemplo, que tiene una inflamación tipo 1 o tipo 3. Y fíjense en cuanto a los desencadenantes de este tipo de inflamación, que pueden ser humo de tabaco, pueden ser otras partículas nocivas como contaminantes ambientales, pueden ser virales. Ambos comparten el mismo tipo de desencadenantes que van a producir un daño de la barrera epitelial. Ambos tipos de inflamación tienen este daño de la barrera epitelial y después tendrán algunas diferencias en cuanto a citoquinas y mediadores, según sea inflamación tipo 2 o inflamación tipo 1 o tipo 3. Pero tenemos en el medio un concepto de que pueden compartir, tanto el asma como el EPOC, pueden compartir algunos procesos inflamatorios en común. Vamos a ver en cuanto a la remodelación, lo que está en verde va a ser asma, lo que está acá en amarillo va a ser EPOC. Y fíjense, inflamación las dos tienen, interrupción de la barrera epitelial las dos tienen. Aumento del grosor de la membrana basal tiene más el asma que el EPOC. Y el aumento del espesor de la membrana basal reticular también la tiene más el asma que el EPOC, pero el EPOC también puede tener. Ambos pueden tener hiperplasia de células caliciformes con una sobreproducción de las mucosas, y eso se ve también en los tapones mucosos que se ven tanto en asma como en EPOC. Y en el EPOC vamos a tener más fibrosis que en el asma. Lo que sí tenemos en el EPOC, que no lo tiene el asma, que es la interrupción alveolar. Por eso un EPOC puede tener inflamación con o sin interrupción alveolar. Pero fíjense ustedes en este esquema cómo predominan más cosas en común que las cosas que tienen de diferencias en cuanto al remodelado de la vía aérea. Después otro tema importante es la clínica. Y fíjense, ¿qué nos interesa de la clínica de ambos? Los síntomas, el control de síntomas, las exacerbaciones y la función pulmonar. Y vamos a ver cosas en común que tienen. Fíjense en el asma. En el asma, cuanto más exacerbaciones previas tenga el paciente, peor le va a ir en su función pulmonar. Y cuanto más exacerbaciones previas son un factor pronóstico para tener más exacerbaciones en los años siguientes. Y fíjense que si el paciente tiene como biomarcadores más eosinófilos y más feno en sangre, mayor va a ser la caída de la función pulmonar. No solamente eso, sino que cuanto más eosinófilos y más feno, mayor probabilidad de ser un paciente exacerbador. Veamos en el EPOC. El EPOC ya sabemos que cuanto más exacerbaciones previas, mayor va a ser su caída de la función pulmonar. Pero fíjense algo interesante, en el EPOC, que se vio que tienen más eosinófilos y más feno, mayor va a ser la caída de la función pulmonar. No solamente eso, sino que son pacientes que van a tener más exacerbaciones graves, más exacerbaciones moderadas, pero van a tener más exacerbaciones siendo EPOC si tienen más eosinófilos y feno. Esto lo vamos a dejar para discutir después con el panel, pero fíjense que a futuro lo que se viene son las terapias biológicas. Ya está aprobado dupilumab y mepolizumab para EPOC tipo 2.
pero también estamos haciendo ensayos clínicos con otros biológicos para no tipo 2, tanto en EPOC como en asma. Bueno, vamos a romper cadenas y vamos a discutir esto de si se viene a futuro de romper cadenas. Porque hasta ahora lo que decimos, asma es tipo 2, es verdad, es la inflamación del 70 al 80% de los pacientes. Y EPOC es tipo 1 o tipo 3, y es verdad, el 70 al 80% de los pacientes son tipo 1 o tipo 3. Pero hay una convergencia de algunos fenotipos inflamatorios que pueden tener ambos. ¿Qué es lo que proponemos a futuro? Tal vez se va a llamar enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea y no vamos a darle un tilde o un título de asma y EPOC al paciente, sino que vamos a hablar de una enfermedad inflamatoria. Lo vamos a endotipificar a estos pacientes para elegir la diana terapéutica adecuada. Por lo tanto, asma y EPOC son enfermedades heterogéneas que se caracterizan por una inflamación crónica de la vía aérea, tienen múltiples tipos de inflamación que son compartidos, tienen características clínicas y pronósticas convergentes y tienen biomarcadores que son compartidos y son relevantes. Por lo tanto, hablar de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea es esencial para el futuro, porque esto nos va a impulsar el concepto de endotipificar la diana terapéutica, es decir, significa ir más allá del diagnóstico sindrómico y permite identificar mecanismos inflamatorios que sean específicos para cada paciente, y esto va a permitir el desarrollo y la aplicación de terapias dirigidas a futuro. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora esperamos el panel, que va a ser muy interesante la discusión del panel con respecto a este tema. Bueno, estamos en los últimos minutos. Vamos a tener el panel y la última posibilidad en el día de hoy para cerrar este viernes de las preguntas, así que todos los que están conectados pueden ir activando sus preguntas. Damos inicio desde esta mesa a nuestro panel de discusión. Gracias por estar. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Manu, Efraín, muchas gracias por estar. Y en un comienzo lo íbamos a hacer también que nos mande una grabación y toda una presentación a Antonio, pero nos pareció más interesante que él nos cuente acerca de lo nuevo que se viene en EPOC, ¿no? Los nuevos tratamientos, los nuevos biológicos, y qué opina él de esta presentación del tema de hablar de enfermedad inflamatoria también en EPOC. Antonio, te escuchamos. Anita, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar aquí y especialmente con este panel, con Efraín y con Manuel. ¿Qué se nos viene? Yo creo que tenemos que ver de diferentes aspectos. Primero, ¿a qué tipo de pacientes se ha enfocado ese entendimiento de las nuevas intervenciones? Tenemos ahorita en pacientes con enfermedad más moderada el desarrollo de la fosfodiesterasas 3 y 4 como medicamentos antiinflamatorios y medicamentos con el efecto de la fosfodiesterasa 3, el impacto en la fosfodiesterasa 3, que tiene un efecto mucolítico, que estos estudios iniciales se hicieron en grupo de pacientes GOLD tipo B, la mitad no tenían tratamiento y todo eso lo requirió la FDA, porque querían entender cómo funcionaba este medicamento. Ahora sabemos y están haciendo estudios a más de pacientes que están en terapia triple que continúan teniendo exacerbación como agregando. Y tal vez lo más interesante es están haciendo estudios en este grupo de pacientes que tienen bronquiectasia de EPOC y en pacientes con bronquiectasia con fibrosis quística. Entonces, por un lado, va a ser estas nuevas moléculas que van a estar afectando inflamación y también a nivel del moco y de la función mucociliar. El cambio tal más significativo que tuvimos el año pasado fue con la aprobación de biológicos y especialmente primero dupilumab y mepolizumab. Y para esto, Anita, yo creo que tenemos que, antes de hablar de los resultados de los estudios, fueron 8 medicamentos
que básicamente empezaron al mismo tiempo. Estos estudios se hicieron en pacientes que tenían un EPOC con exacerbaciones graves o moderadas. Esos pacientes tenían que estar en terapia triple y a pesar de eso continúan exacerbando y los pacientes tenían que tener más de 300 de eosinófilos para participar en estos estudios. Uno de dupilumab se requirió que tuvieran bronquitis crónica, en otros no se requirió bronquitis crónica. En las alarminas, en el anti-33 y steugimab, en estos no se requirió el aumento de eosinófilos. Y tal vez el primer punto que tenemos que ponernos a pensar, vamos a hablar de los estudios positivos, realmente los resultados son muy interesantes, pero tenemos que preguntarnos por qué hay 3 estudios con 3 moléculas diferentes, porque no es la misma molécula, que en los últimos 4 o 5 meses los estudios salieron negativos, con la misma población de pacientes que se estudió en los trabajos como eposulimab y dupilumab. Y por eso podemos argumentar cuál es posiblemente la causa. Yo creo que una de las causas fundamentales es que EPOC es una enfermedad muy cambiante y el EPOC que teníamos hace 5 o 7 años no es el EPOC que teníamos el día de hoy. Y esto lo podemos ver si ustedes miran los estudios de comeposulimab, el Matiné y el Metrex. El nivel basal de exacerbaciones en Matiné del grupo placebo es 1, mientras que en el Metrex, que fue hace 4 años, es 1.7. Y la reducción es de 30% a 1.4, pero estamos hablando de 1 a 0.8. Yo creo que el punto fundamental es que exacerbaciones y EPOC han cambiado de una forma muy importante. Y es algo que vamos a tener que tratar de entender, ver, para que los siguientes estudios o las siguientes intervenciones vamos a tener que tomar en cuenta esta situación del cambio demográfico. Habiendo dicho esto, lo que tenemos es 2 reportes de 2 moléculas, dupilumab y mepolizumab. Hablamos un poquito de los resultados del estudio de dupilumab. Esos son pacientes que para poder entrar a la parte de observación, de haber sido considerados, tenían que tener un eosinófilos más de 300 y al mismo tiempo de bronquitis crónica como diagnóstico predominante y habiendo tenido exacerbaciones y en terapia triple. Entonces, la primera observación interesante es que el 40% de los pacientes en el momento de la randomización no tenían 300 o más de 300, sino tenían menos de 300. Ese grupo significativo es alrededor de 200 y en el europeo este año se presentaron análisis de los resultados y los resultados son independientes que si los eosinófilos son más de 300 o son de 150 a 300. Con lo cual, lo que me indica a mí es que el número mágico ese 300 llega a ser como una curva de Gauss, que van a haber gente a la izquierda y gente a la derecha, pero la gente a la izquierda, teniendo las otras características, van a tener un efecto del medicamento. Y como todos sabemos, el medicamento resultó en los 2 estudios en una reducción significativa de exacerbaciones y últimamente estamos entendiendo también el efecto en esas exacerbaciones severas, las que requirieron hospitalización o emergencias y en eso también están altamente reducidos. Y por último, pero no menos importante, hubo una mejoría de 60 mililitros de función pulmonar. Y eso nos regresa el concepto que EPOC es una enfermedad tratable. Inicialmente el concepto que teníamos es, tú no tienes broncodilatación aguda,
Entonces tienes un proceso físico estructurado que está destruido, no vas a poder hacer más. Pero cuando ya tuvimos primero con tiotropium, después con las combinaciones lavalamas, agregando el esteroide inhalado en terapia triple, secuencialmente vimos 150, 50, 60 mililitros y con el biológico vimos que a pesar de todo esto que están optimizados, hay unos 50, 60 mililitros encima de mejoría de función pulmonar. Yo creo que eso es muy importante, que reafirman el concepto que es una enfermedad que se puede tratar, que se puede impactar. Y por último, yo le puedo decir a mis pacientes, señor López, mire, su función pulmonar está así, tiene menos exacerbaciones, pero si al señor López no le mejoro su calidad de vida, no lo hago que sea capaz de hacer más y le cambio ese ciclo vicioso de disnea y dificultad, no, él no va a estar contento y tiene toda la razón. Y en los estudios con dupilumab vimos una mejoría muy importante en el St. George, en los diferentes dominios, componentes del St. George. Y recordando a la audiencia, el St. George se considera positivo si es -4. Aquí estamos viendo -10, -12 puntos de mejoría. Así que el paciente realmente está experimentando una gran mejoría. Precio de efectos secundarios, nada nuevo, nada en especial que no se hubiera visto antes. 2 palabras de mepolizumab, el estudio Matiné, que fue el que confirmó con el anterior, tuvo también una reducción significativa en exacerbaciones. En realidad Matiné tiene una característica que, debido a que se realizó durante la pandemia, tenían dificultad para enrolar, por lo cual solicitaron a los organismos reguladores, podemos prolongar y podemos seguir, en lugar de 1 año podemos extendernos, con lo cual nos da por primera vez información a más largo plazo. Ya estamos hablando aquí información hasta 18 meses, 20 meses, en que estos efectos en reducción de exacerbación se sostienen. Así que de ahí tenemos una etapa muy importante que estamos viviendo en EPOC, y el mensaje fundamental es una enfermedad tratable. Estamos impactando los aspectos a nivel celular, a nivel estructural de la enfermedad. Perdón por el comentario tan largo. No, excelente, como siempre. Manu, te dejo la mesa. Bueno, buenas noches a todos. Huelga a decir el placer y el honor que es estar presente. La verdad es que este tema es algo que venimos hablando con Ana allá en Argentina y en distintos ámbitos. Tengo la suerte de estar en México ahora en un evento en el cual estamos charlando de esto día a día. Y yo tengo una pregunta un poco tomando lo que mencionó recién el doctor Anzueto, que es algo que cuando uno está en estos eventos y charla con los colegas y ve las presentaciones de todos los avances que estamos haciendo en el manejo de estas enfermedades, me llevan a pensar en este tema de la enfermedad obstructiva crónica más unificada y la inflamación para tratar. Entonces, quisiera empezar dándole pie al colega, al doctor Efraín, para después ir charlando cada uno y dando su breve opinión, quizás. Cuando uno ve las presentaciones sobre los resultados del Matiné, el Notus, el Boreas, y ve los resultados, no se puede evitar escuchar en el público decir los que responden en realidad son asmáticos, ¿no? Y el criterio de exclusión de asma muchas veces es muy difícil de ejecutar porque son diagnósticos autorreferenciados, y el asma sabemos que es muy difícil de eliminar de los diagnósticos diferenciales. Entonces mi pregunta es, ¿consideran que esto puede ser así? Y si esto fuera así, ¿importa realmente a la vista de los resultados de los estudios? Y quiero ver el análisis de ustedes que tienen mucha más experiencia. Sí, muchas gracias. Primero, darle las gracias a Ana por la invitación, y siempre es un honor compartir con Antonio en cualquier espacio. Sí, justamente la semana pasada tuvimos dentro de la reunión del departamento de POC una breve presentación sobre los highlights sobre POC del congreso de la ERS, y el comentario final es ese, ¿no? Es que responden porque son asmáticos. Y si va también, fundamentalmente, ¿por qué? Por esta mejoría que comentaba Antonio
de la función pulmonar, que es muy temprana en el tiempo de los dos estudios, tanto en Stenborea como en Notus, y también cuando ves el subgrupo de los pacientes con feno mayor a 20, también se ven igual. Yo creo que la duda es parte de nuestra conducta médica y siempre yo creo que es inherente a ella y es algo sano, ¿no? Yo pienso que viéndolo desde el punto de vista metodológico y de la selección de los pacientes, estos dos estudios con dupilumab son más limpios, son metodológicamente más correctos y no tuvieron tantos problemas. Pareciera que desde ese punto de vista, salvo este criterio de inclusión, que siempre el autorreporte de asma es un inconveniente por el sesgo que representa. Yo creo que al final, yo me quedaría con la reflexión que hizo Antonio hace rato. Al final, el mensaje es que si ya sabemos que con triple terapia, aproximadamente en score compuesto, un 20-22% de nuestros pacientes podemos hablar de, que es algo muy controvertido también, podemos hablar de estabilidad o control de POC alrededor de un 20% de los pacientes. Si logramos caracterizar bien nuestros pacientes, que creo que es nuestro reto fundamental, dentro de la heterogeneidad de la enfermedad, si logramos caracterizar bien y seleccionar bien a nuestro paciente, y logramos llevar ese estudio a nuestra vida real, pienso que podemos llegar también a un mayor nivel de control y yo creo que nosotros vamos el concepto de enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea va unido a el concepto de, ojalá pudiéramos llegar a validarlo, a hablarlo en un futuro de control y de estabilidad del EPOC, cosa que hace un tiempo atrás era, por supuesto, casi que era mentira, ¿no? Era increíble pensarlo. Pero yo pensaría, viéndolo más pragmáticamente, yo pensaría que no sé si importa tanto al final, ¿no? Esto es muy controvertido, quizá hasta disruptivo, pero hay mucho que discutir todavía. Manuel, yo creo que ese es un comentario muy interesante. Y el concepto que Anita está proponiendo, enfermedad inflamatoria de la vía aérea, al mismo tiempo, EPOC nos está enseñando que no es lo mismo que asma. Y le voy a dar un ejemplo. En los estudios de dupilumab en asma, ¿qué pasa con los eosinófilos? En las primeras 2 a 4 semanas aumentan y después desaparecen totalmente. He visto 3 análisis, está la publicación en el Lancet Respiratoria de cómo se comportaron los eosinófilos en Notus y Boreas, y los eosinófilos no cambiaron. Subieron un poquito y se quedaron. El eosinófilo es una línea horizontal durante todo el tiempo de la enfermedad. El grupo de fino, pacientes que tenían fino muy elevado, bajó y se neutralizó, pero los eosinófilos no cambiaron, no bajaron, por lo cual me indica a mí que va a haber otros mecanismos. Lo que estamos viendo en EPOC es lo que queremos evitar en asma. Queremos evitar remodelación de la vía aérea, queremos evitar destrucción. Ese es el objetivo del tratamiento temprano. Aquí ya está destruido, aquí ya todo ya pasó. Y al final, creo que toda esta información, uno de los mecanismos fisiológicos de la respuesta va a estar en moco y tapón de moco. Como ustedes saben, está haciendo el estudio Aeolus, que es en pacientes con EPOC, que se están randomizando. El estudio va a tener una muestra de 200 y tantos pacientes, va a ser 24 semanas y los pacientes se randomizan a que reciban dupilumab o placebo. Ya vimos, por ejemplo, un poco de información en el europeo, presentaron qué pacientes fueron los que enrolaron
y se enrolaron pacientes que tenían menos de 300 eosinófilos, más de 150, y el objetivo es medir los tapones de moco en la vía aérea. Creo que el mecanismo de disminución de inflamación que esté asociado a disminución de tapones de moco, como se ha demostrado por el estudio VERSAGE en asma, creo que va a ser una de las explicaciones fisiopatológicas de esta mejoría. ¿Estamos cambiando más allá? No sé en la vía aérea. Pero yo creo que el punto importante es que aunque tratamos de ponerlos todos juntos, EPOC nos está diciendo yo soy diferente. Yo quiero comentar algo antes de continuar sobre los tapones de moco, que es muy interesante esto que nos dice Antonio. Y en el pasado congreso de la LAD vimos una charla de la doctora Alejandra Ramírez, cómo también los pacientes de lo que yo llamo nuestra EPOC latinoamericana, que es la EPOC asociada al humo de leña, también presentan tapones de moco. Entonces, hay que esperar estos resultados, ver cómo va los tapones de moco en el EPOC fundamentalmente por cigarrillo, pero pudiera ser un elemento fundamental, un rasgo tratable para incluso el EPOC no asociado al cigarrillo. Efraín, ese es un punto espectacular, porque los trabajos de Alejandra, los trabajos de Bogotá, especialmente Alejandra, las mujeres en posición de humo de leña, es un patrón de bronquitis crónica. Es un EPOC que tiene flema, expectoración diaria, unas cantidades significativas. Y lo que resulta es que lo que precipita esta condición, y en el caso específico de humo de leña, posiblemente es un patrón más bronquítico crónico que enfisematoso. Excelente, la verdad es que son un montón de cosas que estamos viendo a un paso muy acelerado y por eso tantos cambios y tantas preguntas. Está bueno que por ahí haya más interrogantes que certezas. Y bueno, creo que estamos más o menos en tiempo y quería agregar una pregunta que me parece que también es para hablar bastante y con esta quiero también dar un poco de lugar a un amigo ahí presente, a Ramón, que está ahí en el estudio con un tema que creo que le va a resultar también atractivo para participar. Y es que, volviendo un poco a esta idea de si podemos estar hablando de enfermedades obstructivas, inflamatorias o no inflamatorias, yo hago otra pregunta más, sacada un poco de todo esto, es, por ahí podemos hablar de enfermedades obstructivas asociadas o no al tabaco, más allá de sus características, porque si nos ponemos a pensar, cuando uno le tiene que informar al paciente, esos pacientes que fuman, y uno les hace la espirometría y está normal, que es una herramienta difícil de informar, ¿no? Decirles, bueno, a pesar de que estás fumando y debería hacerte mal, estás bien. Uno sabe que entre el 15 y el 20% de los pacientes tabaquistas terminan desarrollando EPOC, pero también sabemos que en el asma, la inhalación de humo de segunda mano y el humo de la biomasa en la infancia es un factor de riesgo para desarrollarla. Entonces, incluso en el asma, que uno pensaría instintivamente no es la enfermedad relacionada al cigarrillo, está relacionada, es un factor proinflamatorio de la vía aérea. Entonces, otro punto, ¿qué rol quedaría para el cigarrillo si queremos tratar de interpretar a las enfermedades más allá de las características que históricamente aprendimos, tienen espirométrica y digamos, por ahí imagenológicamente o clínicamente estas enfermedades? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Me preguntás a mí, Manuel, o a todos? Si hablo de tabaquismo, siempre te pregunto. Mira, como queda muy poco tiempo, siempre dentro de todo tratamiento, en aquellos que están vinculados con el tabaquismo, la cesación tabáquica tiene que estar sí o sí. Claramente. Últimamente se dice que el 50% de los pacientes que tienen EPOC se debe al consumo de tabaco, pero cuando uno hace la pregunta al revés, de los pacientes que tienen EPOC, ¿cuántos son fumadores o exfumadores? Te encontrás con el 80-90%. Todo depende de cómo haga la pregunta. Aparte, si otro 50%, ¿cómo sabemos si esos niños que nacieron, ¿no es cierto?, con bajo peso o tuvieron bronquiolitis, no tenían un contexto de un entorno fumador, ya sea en la madre o esto? No lo podemos saber. Una cosa como para definir, yo creo, con Ana hablábamos el otro día, que esa delgada línea
a donde el asma y el EPOC compartían el mismo tratamiento, no es tan delgada. Ahora estamos viendo que no es tan delgada. Por eso muchas veces la triple terapia, llegas en un punto donde uno le da triple terapia, llega a otro punto donde le das la misma triple terapia. Nosotros justo participamos con Ana en el estudio Matiné, que estaba hablando recién Antonio, y la verdad que nosotros el 100% de nuestros pacientes eran claramente pacientes de una base de datos nuestra y eran pacientes con EPOC. Tuvimos el corte del medio que gracias a Dios nos permitieron seguir hasta los 104 días, porque si no, placebo y tratamiento iban a tener la misma respuesta, porque enmascarados todo y con aislamiento no íbamos a tener ninguna exacerbación. Entonces, eso fue y nos permitió sacar muchos más datos de lo que se pensaba. Inclusive, lo que Antonio dijo, el tema del BEPS-1. Uno que ya pinta mucho más cana que todos los que están aquí, se acuerda de lo que era el NANES, el Isolde, y uno pensaba en los síntomas y el BEPS-1. Y como los tratamientos primeros con corticoide inhalado no modificaban eso, dijeron no sirvieron. Hasta que dijeron, che, pero veamos las exacerbaciones, aquí hay un cambio. Y ahora llegamos hasta que estamos con anticuerpos monoclonales. Es increíble, pero creo que una pauta clara la dijo Antonio. ¿Cómo puede ser que pacientes que ya pensábamos que le habíamos sacado el máximo del BEPS-1, ahora con anticuerpos monoclonales, aumentamos 60 mililitros? Y para uno dice, ¿son solamente 60 mililitros? No, a uno que tenía aparentemente una obstrucción fija y ya le mejoramos algo con la triple terapia. Yo creo que viene un futuro diferente. Me gusta, te digo, Ana, no estoy tan convencido, pero me gusta esto de una enfermedad crónica única donde el asma y el EPOC más o menos reciben el mismo tipo de tratamiento y nosotros estamos debatiendo en otros puntos. Lo que es también claro, lo que ha dicho Antonio, nuestros pacientes que tienen EPOC y responden de una manera diferente y tienen unas características diferentes a los pacientes que sean asmáticos y que algún día fumaron y se transformaron en algo similar al EPOC. Pero tenemos que recordar también ciertamente el efecto que el tabaco hace a nivel de la vía aérea. Pero yo le digo a mis pacientes, al final del día, si no quieren dejar de fumar, no dejen de fumar, porque yo como pulmón no me beneficio de que dejen de fumar, porque al dejar de fumar lo que van a tener es menos ataques al corazón, menos accidentes cerebrovasculares, menos cáncer y tal vez 8 o 10 años menos tos. Así que el pulmón no nos vamos a beneficiar. Idealmente nunca se debió haber empezado. Y eso ha sido muy interesante. Nosotros somos parte de COPD Gene. Hace 14 años empezamos con esta corte. Dijimos, una vez traemos 12,000 fumadores, vamos a hacer un montón de exámenes, pero al final de cuentas la sangre nos va a enseñar los genes y se acabó la historia. Pero 15 años después no hemos encontrado los genes, pero hemos permitido tener una corte, nos permitió una corte de una población de fumadores que vamos a seguir a 15 años, que nos ha ayudado a entender mejor este proceso de la enfermedad y el impacto de fumar. Y el primer mensaje que aprendimos es que no importa lo que la persona fume. Una persona puede fumar muchísimo y desarrolla enfermedad leve, y una persona puede fumar muy poco y desarrolla enfermedad severa. Así que hay algo más y son genes o factores que sucedieron al principio de la vida, durante el embarazo. El Blue Journal tiene un artículo esta semana en Press de unos genes asociados de bronquitis crónica y producción de mocos. Y eso posiblemente empieza a manipularse, a presentarse desde que está el bebé dentro de la madre y la madre está siendo expuesta, o de niño, las exposiciones que tenga. Y por otra parte, recordemos que la epidemia que tenemos ahorita en el 2025 no es tanto cigarrillo como el consumo de nicotina con cigarrillo electrónico, con los productos de nicotina. Yo estaba en un avión a 15,000 metros de altura y el señor que estaba sentado adelante de mí sacó su cigarrillo electrónico y ¡pum!, se echó la fumada ahí. Pero ¿qué pasa? Este hombre se estaba muriendo de la ansiedad por la nicotina. La dependencia de nicotina que está creando es tremenda. Entonces vamos a ver una gran cantidad de enfermedad cardiovascular en el futuro cercano. Yo siempre acá, y cuando conversamos sobre la relación de enfermedad de vía aérea y tabaquismo y todo, ahora tenemos todo un panorama que desde el punto de vista de espirometría se nos abre con el retorno del concepto de
de la PrEP-OCC, que es el Gold Zero de hace unos años, y del patrón Prisma, que se ha demostrado que si el paciente, porque es tentador, si nos ponemos en el lugar de un médico en nuestro continente que está en un sistema público, que ve pacientes cada 15, cada 20 minutos y que tiene que ver muchos pacientes, es tentador ver a un fumador o un exfumador sin obstrucción y decirle, no, mire, usted no tiene POC, nos vemos en un año, o nos vemos o está de alta. Estos pacientes, como bien dijo Antonio, se mueren si siguen fumando de infartos, de enfermedad cardiovascular, aumento de mortalidad por todas las causas, y este es el efecto del tabaquismo, y lo que no sabemos que viene y que seguramente va a venir, que es toda una generación lastrada por el uso de los dispositivos de los cigarrillos electrónicos. Muchas gracias por la participación y seguramente nos estaremos encontrando en algún otro momento. Gracias, Manuel. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Buenas noches. La nueva planta industrial de ELEA es el predio perfecto para que nuestro equipo brille, porque nos permite concentrar investigación, desarrollo y producción, todo en una única planta, una planta única. Innovación constante, laboratorio líder. ELEA, adelante.